Machan es el título de una muy interesante coproducción multinacional, que es la oferta fílmica que tenemos para usted hoy en Cinema 22. Sí, aquí es donde está, como siempre, el Cine Sin Cortes. Quédese a verla con nosotros. සුබ දිසා මේ පුතේ. සිංහතාවන්ට වීසා දෙනවමයි. You have not been a victim of political persecution? Yes, but we are not applying as refugees. ඉතින් බලන්න වග්ගඩොලි මොකද කරන්නේ? මගුලද බං කතා කරන්නේ යමන්කෝ. අරුම්මගේ එක වග්ගඩුවකට ලක්ෂ 3ක් දෙන්න. මූ මගේ ඇස් වලට වැලි කාලා මාව නැති කරා. මූ පල් හොරෙක්ද? Hey, hold up. Imagínese usted esta historia. Un grupo de hombres pobres entre los pobres de los suburbios más marginados de Colombo, la capital de Sri Lanka, deciden, como deciden tantos pobres del mundo, que el futuro, el poco que puedan tener, está fuera de su país, en Europa. ¿Cómo llegar a Europa? Imposible. Un buen día se encuentran tirada una invitación que alguien dejó regada por ahí a un torneo, a un improbable torneo de handball en Alemania, particularmente en Baviera. Este grupo ve en eso, en esa invitación tirada en el suelo, toda pisoteada, la posibilidad de la redención, del escape y de una vida mejor. Y aunque usted no lo crea, esta historia cuenta que hacen todo lo necesario, 1000 peripecias y obstáculos y broncas y muros a los cuales enfrentarse hasta que consiguen todos los papeles y las invitaciones y las visas y los pasaportes y se van como un falso equipo de handball a Alemania, donde por supuesto lo que intentan es llegar, poner un pie en Alemania y desaparecer rápidamente, mezclados entre la población inmigrante ilegal. Sin embargo, la peripecia los lleva a que un buen día, ya en Baviera, se encuentren en una cancha de handball enfrentados a un muy poderoso equipo alemán de handball de verdad. No les cuento el resto por razones evidentes, pero si usted cree que se requiere mucha imaginación de un guionista para urdir esta trama improbable, lo cierto es que está basada esta película, Machan, nuestra película de hoy, en un hecho real que ocurrió allá en Sri Lanka en el año de 2004. A partir de esto que les acabo de contar muy escuetamente, Uberto Pasolini y Ruwanti de Chiquera urdieron el guión de esta película Machan, que resultó ser una muy interesante coproducción entre Inglaterra, Italia, Alemania y la propia Sri Lanka, repito, del año 2008. Las ventajas fundamentales de esta película, en mi parecer, son por una parte que está narrada visualmente con un realismo casi documental, y la segunda es que a pesar de la historia y lo que ustedes pudieran intuir para su conclusión, no es una historia ni de redención ni de soluciones fáciles, sino que nos presenta un panorama bastante más complejo. Yo diría que desde el punto de vista de lo que aprendemos de una cultura que nos es tan ajena como la de Sri Lanka, esta película de Uberto Pasolini tiene la gran ventaja de presentarnos, sobre todo en la primera parte del filme, una pintura muy cercana a la realidad y muy cruda también de los barrios más pobres, más marginados y marginales de Colombo, la capital de Sri Lanka. Esta muy interesante película, Machan, tuvo su debut oficial en el Festival de Venecia, donde fue acogida por una ovación de pie de 10 minutos de duración. Después hizo un circuito de varios festivales alrededor del mundo y tuvo su estreno comercial finalmente en Italia en septiembre del año 2009. Concluyo, antes de hacer la invitación formal a que se queden a ver Machan con nosotros, diciendo que este Uberto Pasolini, a pesar del apellido, es más bien pariente de Luchino Visconti y como tal es de familia noble. A este Uberto Pasolini, director y co-guionista de esta película, se le conoce también como un importante productor, y para la trivia les comento que entre las películas que produjo está esa película inglesa bastante interesante que es El Full Monty. Hasta aquí pues la descripción de Machan, que es la película que tenemos para ustedes hoy en Cinema 22. Y antes de despedirme, por supuesto, responder la pregunta que ustedes están haciendo. ¿Qué quiere decir Machan? Machan es un coloquialismo para decir amigo o cuate en uno de los idiomas principales de Sri Lanka, que es el tamil. Quédese por favor a ver Machan con nosotros aquí en Cinema 22. El Cine Sin Cortes está aquí, Canal 22.